compañeras de las unidades UPN, bienvenidos a su espacio de TV UPN. Hoy continuamos con el seminario sobre la reforma educativa. Nada más quiero recordarles que en la emisión pasada estuvo el doctor Gilberto Guevara Niebla. Este es un seminario que normalmente estamos transmitiendo en vivo, pero también a través de la página del Piso Azul, de aquí de la propia universidad. Esta grabación con Gilberto ya fue subida a YouTube y ustedes la pueden consultar en la página de la universidad. También señalarles que el jueves 28 de febrero, en la ciudad de Parral, Chihuahua, organizado por la Universidad Pública Nacional del Estado de Chihuahua, está exponiendo el tema del sistema profesional docente el doctor Fernando Mejía del Centro de Estudios Educativos. Pero hoy tenemos aquí en este espacio a Pedro Flores Crespo. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Él es maestro de la Universidad Iberoamericana y ha participado, no voy a señalar en cuáles, pero muchísimas investigaciones en el campo educativo. Bienvenido, Pedro. Qué bueno que estás acá con nosotros. Y nosotros hace algún tiempecito revisamos un texto de él y de la doctora Dulce Carolina Mendoza, publicada precisamente por la Universidad Iberoamericana y por Guernica, que se titula Implementación de Políticas Educativas, los concursos de oposición y la Alianza por la Calidad de la Educación. Y es un texto que sugiere muy rápidamente una discusión sobre el tema que hoy nos tiene a todos en este proceso de análisis, de crítica si quieren, pero también de propuesta hacia las propias autoridades, ya sea federales o ya sea de carácter estatal y hacia el propio sistema educativo. La primera parte de la conversación la vamos a hacer sobre el texto y la segunda estaremos haciendo algunas reflexiones que se derivan del propio texto hacia la reforma educativa. Pedro, ¿cómo se concibió el texto? ¿Cómo fueron planteando tú y Dulce Carolina la elaboración de esta investigación sobre la implementación de políticas educativas? Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar en la Universidad Pedagógica Nacional y hablar de un texto que está circulando actualmente sobre la implementación de políticas. ¿Cómo concebimos el texto? Básicamente fueron tres vertientes lo que le dieron origen. Una es en la Universidad Iberoamericana, tenemos una línea de investigación sobre análisis de política pública en educación y uno de los proyectos que se circunscriben a esta línea es implementación de políticas. Entonces había un objetivo institucional. Luego, al momento de surgir la Alianza por la Calidad de la Educación, que fue un acuerdo entre el presidente de la República de ese entonces con la dirigencia sindical, empezamos a escuchar una serie de opiniones sobre la Alianza por la Calidad, que pues eran eso, eran opiniones, había opiniones en favor, en contra, los medios de comunicación y los comentócratas, los opinadores en la prensa y en la radio, tomaban una posición sobre esta alianza, los maestros igualmente, y veíamos que había el ruido normal de cualquier democracia sobre un acuerdo cupular entre el presidente y la maestra. Y nosotros pensamos que era importante, como analistas de política, como investigadores, tener una posición académica de lo que era la Alianza por la Calidad de la Educación, ver a los actores que estaban involucrados de una manera analítica, de investigación, más que de opinión rápida. Entonces fue un interés netamente académico, por un lado. Por el otro, creo que es muy importante subrayar que el tema de la implementación de política nos llamó mucho la atención o nos atrajo la atención por una cuestión que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, que es por qué las políticas no dan el resultado que se pretenden. Y esto nos parece que es riesgoso en un país que aspira a ser democrático,
de que los gobiernos no sean efectivos cuando proponen algo, porque si no son efectivos los gobiernos que son democráticamente electos, pues entonces se abre un espacio para buscar la salida rápida, autoritaria, vertical, a la cual muchos países latinoamericanos nos hemos adscrito en algún momento de la historia, ¿no? Entonces estas fueron las razones y pues aquí está el libro y ojalá pues sea materia de discusión en todas las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Pedro. Si a nosotros nos llamó la atención en la primera lectura que hicimos del texto, hay toda una parte que se dedica al marco teórico precisamente, y nos llamaba la atención este concepto de la implementación, porque por ejemplo en la universidad generalmente cuando uno discute la implementación, por lo menos estamos acostumbrados a tratarlo de una perspectiva didáctica. Si se utiliza un método, entonces ¿cuál es, no? ¿Cómo se implementa? Y toda esta discusión que tenía que ver con los resultados o la eficacia. Pero digamos, ya subrayaste una primera parte de por qué trabajar el concepto, digamos, de implementación. Una, por estas razones a las que tú acabas de aludar inicialmente, pero ¿qué otras razones habría? Bueno, hubo una razón lógicamente académica en el sentido de decir cómo se está estudiando la implementación actualmente en nuestros países, ¿no? Muchos de los modelos de implementación, de la teoría de la implementación, como pudiste haber visto en el primer capítulo, pues son modelos teóricos, modelos analíticos que surgen en otros países, en otras latitudes, y la pregunta era si nosotros podíamos en algún sentido usar esos referentes en el análisis de los programas que la SEP y la sociedad y el gobierno llevaban a cabo para tratar de elevar la calidad de la educación en México. Entonces eso fue uno de nuestros primeros retos. Normalmente los enfoques analíticos o teóricos de la implementación parten del supuesto de que en la democracia, pues la democracia es plural, hay diferentes actores que pueden organizarse independientemente para tratar de empujar, promover políticas o frenarlas. Y bueno, pues tratábamos de ver que en este nuevo periodo histórico de México, si este tipo de enfoques era relevante, y no solamente eso, ¿qué podía ilustrar la realidad educativa nacional para enriquecer este tipo de enfoques? Y eso fue uno de los objetivos, y creo, tanto Dulce y yo estamos de acuerdo, que fue uno de los aprendizajes más profundos que tuvimos, al menos como autores, y de los retos intelectuales más fuertes que tuvimos en aplicar un modelo teórico a la realidad. La realidad. Y en el mismo texto plantean que hay como, digamos, un estado del arte sobre algunos trabajos que se han venido haciendo en México sobre este asunto de la implementación. Si podrías referir algunos de ellos. Sí, claro. Fíjate que fue muy interesante cuando empezamos a revisar la literatura de implementación, nos llevamos una muy grata sorpresa, porque en México se ha analizado la implementación o los procesos de implementación de manera rigurosa y de manera, digamos, científica. Y identificamos dos escuelas de estudios de implementación. Una de ellas le llamamos implícita, que son aquellos autores que hablan de la implementación en estudios más abarcativos o con temáticas más generales. Y aquí estoy pensando en Pablo Latapí, estoy pensando en Carlos Ornelas, en el mismo Gilberto Guevara, que tienen obras, que tienen escritos, donde analizan grandes políticas, grandes acuerdos, y que van tocando a lo largo de sus argumentos puntos o elementos de los procesos de implementación. Entonces, eso es una escuela, una forma de analizar, pero nos encontramos gratamente también una escuela en donde hace de objeto de estudio exclusivo la implementación. Estoy pensando en colegas como Verónica Ortiz de la Universidad de Tabasco, como Guadalupe Martínez de la Universidad de Aguascalientes, como Justa Espeleta del DIE, de Sinvestav, en donde sí enfocan y sí meten los ojos muy claramente los procesos de implementación, y no solamente eso, lo hacen con modelos analíticos, con modelos teóricos, y esto para el campo de investigación, para el campo de estudio de las políticas públicas, es una cosa muy relevante, y pues nos subimos en los hombros de los gigantes para hacer este texto. Bien.
Luego, bueno, sobre esa parte, digamos, usted revisó en el estado del arte, pero luego tuvieron que tomar una posición, Sí. ¿no? Y eso lo desarrollan en un capítulo que le llaman el enfoque de las coaliciones promotoras. Y de ahí ustedes hacen el análisis. Si nos podrías explicar este marco teórico. Sí, mira, es un esquema, en inglés se llama Advocacy Coalitions Approach o enfoque de coaliciones promotoras, que surge a finales de los 80s por dos académicos estadounidenses, Paul Sabatier y Hans Jenkins Smith. Y es un enfoque para estudiar implementación de políticas que tiene atrás una serie de trabajo científico impresionante. Es una filigrana el enfoque en muchos sentidos, porque de cada concepto que utiliza para explicar ciertos fenómenos, hay una serie de investigaciones atrás, hay una serie de lecturas, hay una serie de reflexiones y críticas que lo hacen un enfoque científico o de teoría realmente potente. Nosotros nos ubicamos ahí por varias razones. La primera es que nos parece que el campo de la política educativa, el campo de la profesionalización de los maestros, como son los concursos, no es un campo exclusivo de un actor o de dos actores, como se podría pensar, sino que hay actores distintos que están jugando un papel en la configuración de las políticas, organizaciones civiles proempresariales poderosas que tienen una agenda clara, la especialización que se origina a partir de la investigación educativa sobre evaluación, sobre cómo captar el mérito de los maestros a través de instrumentos medibles, objetivos, rigurosos, los estados que estaban pues también involucrados. Sí, y aquí, bueno, pues sí es innegable el papel de las dirigencias sindicales en estos casos. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la materia de su interés, ¿no? Que son las reglas laborales y todo. Y la Secretaría de Educación como una institución que se aboca pues a tratar de elevar la calidad a través de diferentes estrategias de política, y una de ellas pues profesionalización de los docentes, concursos, o que los profesores entren a al servicio docente a través del mérito y no sobre los clásicos métodos que tenemos actualmente en México. Entonces, bueno, toda esa pluralidad de actores, todos esos conflictos naturales que surgen en cualquier democracia, es lo que este tipo de enfoques captura, y por eso se nos hizo pertinente usarlo, ¿no? Dice Sabatier que este tipo de enfoques trata con problemas muy complejos y espinosos de la política educativa. Claro. Bueno, y aparte, digamos, de seleccionar, digamos, este marco teórico, ustedes ya despliegan la investigación. Si nos pudieras platicar un poquito cómo van desplegando este proceso de investigación. Sí, fue muy interesante, porque uno de los supuestos fuertes que tiene el enfoque de las coaliciones es, las políticas educativas se configuran a partir de la acción colectiva de los actores, ¿no? Esto creo que es importante. O sea, no es la voluntad del rey o del presidente que esto se va a hacer así. Es lo que cada quien despliega, y son varios. No, y son varios, y además es la acción colectiva, porque los actores se juntan para empujar políticas. O sea, no sería el discurso, es lo que hacen. No. No, y bueno, es claramente cuando la maestra se junta con el presidente, pues son dos actores distintos tratando de empujar una política, y entonces hay una coalición corporativa o mayoritaria, como lo nombraría Sabatier. Segundo punto, dice, los actores no solamente actuamos maximizando utilidades, o sea, no solamente nos juntamos por intereses, ¿no? Lo cual es una visión distinta de analizar las políticas, es una visión distinta de posicionarse epistemológicamente ante los problemas. Y dice el enfoque, las creencias de los actores son también importantes para que cooperen entre sí. Y entonces, identificando las creencias centrales de los actores, vamos a poder explicar si se juntan, por qué se juntan, si colaboran, por qué colaboran. Entonces, nuestro primer pues, reto en este desarrollo de la investigación era ver cuáles eran las creencias comunes o las creencias de política que tenían diferentes actores, a partir de lo que son los concursos de oposición, que surgieron con la alianza. Y bueno, nos costó muchísimo trabajo, ahorita te lo puedo decir de una manera sencilla,
pero a partir de las entrevistas que hicimos con disidentes magisteriales, líderes sindicales, profesores en los estados de Estado de México, Morelos, el DF, representantes de organizaciones sindicales, directores, maestros, pues lo que nos abocamos era ver si había alguna creencia central de política que se compartiera y si a partir de ahí había coaliciones. Y lo que encontramos es que una creencia central de política para cambiar, para lo que ellos pensaban o cómo tenía que cambiar el sistema educativo, era el mérito. No, yo te lo estoy diciendo ya ahorita explícitamente, pero nunca salió el término mérito. No, ahora ya lo podemos expresar así, pero en las entrevistas no. Entonces, eso fue una cosa muy interesante. Imagínate encontrar creencias comunes entre profesores disidentes, ¿no?, democráticos, y representantes de organizaciones proempresariales. O de los institucionales. ¿No? O de los institucionales. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención. Ahora, se juntan esos actores, sí en algún caso, pero también se separan en algún caso, aun cuando tengan las mismas creencias. Y entonces decimos, ¿y por qué se separan? Y el enfoque teórico nos dice, bueno, hay actores que pueden separarse porque aunque compartan una creencia profunda de política, que es el mérito, hay otro tipo de creencias que se convierten en políticas o en acciones más concretas. Y esas acciones políticas más concretas que identificamos que hacen que se separaron los actores, era nada más y nada menos que el instrumento de medición o el examen que se utilizaba como para medir el mérito. Para evaluar el mérito. Yo creo en el mérito, pero no creo. No creo cómo me lo estás... ¿Cómo lo vaya a evaluar? ¿Cómo lo vas a instrumentar? Pero hay una pregunta que parecería muy obvia. Cuando hablas de creencias, ¿no?, ¿a qué se refiere? Porque yo puedo partir de una concepción, por ejemplo, de Joseph Raz, por ejemplo, que decía que una creencia son las razones para actuar, por ejemplo. Así de sencillo, ¿no? ¿Pero ustedes parten de algún concepto? Esto es muy interesante. Una de las críticas mayores que he tenido el libro es esta, en el sentido de decir, ¿qué son las creencias para ustedes? Sabatier es muy claro en este sentido de decir, bueno, son razones, pueden ser razones que tiendan a ver las cuestiones ontológicas, de justicia social, de marginación, y que todas esas ideas o creencias o ideologías, las razones para actuar, como dice Raz, ¿no? Como dice Raz, ¿el John Raz? Sí, Joseph Raz. Joseph Raz es el de justicia. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues esas grandes creencias derivan en políticas, ¿no? Es el enfoque que ellos dan. Pero fíjate qué interesante, y aquí es donde empiezan a haber las discrepancias o las tensiones entre la realidad política de cómo se hace política en México y cómo se hace política en otros países. ¿Por qué? Porque dice Sabatier, tú puedes verificar una creencia en un documento público que ponga el gobierno a consideración. ¿Cuál es la creencia que está atrás del programa Oportunidades, por ejemplo? Por la teoría del capital humano, ¿no? Y bueno, pues esa subyace ahí, no es fácil identificarla, pero tú sabes que está ahí. Que ahí está. Pero en México tú sabes que hay prácticas, culturas, tradiciones, en donde lo que se dice no es, o lo que se declara no es. Que cuestiones como que la usamos en la cotidianidad, ¿no? Te digo Juan para que me entiendas Pedro, ¿no? Entonces ahí epistemológicamente, metodológicamente es muy complejo valorar las creencias de los actores, sobre todo a través de las entrevistas. Fue un reto epistemológico y metodológico muy grande. Hay críticas al libro precisamente por eso, en el sentido de decir, ¿no serán creencias disfrazadas de intereses? o los intereses de los creyentes o las creencias de los interesados, o sea, todo este tipo de cuestiones que es muy difícil de elucidar, pero el libro, bueno, trata de hacer un acercamiento con un método distinto, decir, claro, bueno, aquí hay creencias y realmente sí identificamos creencias que son muy poderosas, tanto para unir autores como para separarlos. Si esto lo quisiéramos ver más claramente en otras esferas de la vida pública, yo te preguntaría, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas se sientan junto a Manuel Bartlett cuando defienden el petróleo? Porque hay una creencia común en el nacionalismo, en el petróleo. Bueno, ahí está. Puede haber intereses, puede haber, pero esos actores muy diferentes
o quizá no tanto, ¿no? Pero bueno, jugando en diferentes posiciones, Claro. se unieron. Y con diferentes trayectorias, ¿no? Muy, Como esto que planteabas tú de las identificaciones en las creencias entre gente de la coordinadora y gente del sindicato, ¿no? sí, que eso es lo más interesante del enfoque de Sabatier, porque dice, puede haber creencias de actores en diferentes planos del nivel de gobierno y muy distintos, ¿no? Y eso es lo que hace la coalición, y esa acción es la que va a ir llevando a que se desarrollen las políticas. Bien, pero a ver, pero ahora ya quisiera ir como en la parte ya del desarrollo de la investigación. En el caso de la alianza, ¿no? Hay un primer acotamiento que ustedes hacen que en el sentido de decir, bueno, ya había un programa de desarrollo educativo y sobre ese se sobrepone este proceso de esta creación de la Alianza por la Educación, ¿no? Ahí qué es lo que empieza Fíjate, a darles como resultado la investigación. no, fue muy interesante esa parte que está se discute en el segundo capítulo, porque una cosa que nosotros asumimos desde el principio es que la alianza no tenía un sustento legal, que surgía a partir de dos actores y que era ilegal, y que el programa sectorial, pues que sí era legal porque parte de la ley de planeación. Pero fíjate que al analizar la ley de planeación, y esto lo supimos a partir de las discusiones que hemos tenido con diferentes grupos, entre ellos los funcionarios de la SEP, es que la alianza sí tiene un respaldo legal en la ley de planeación, porque hay una parte de concertación que dice, los representantes del Poder Ejecutivo pueden hacer alianzas con los representantes de organizaciones civiles, o sea, el sindicato. Es decir, abre la ley o hay un resquicio para hacer este tipo de acuerdos, ¿no? Y eso es muy interesante porque eso cambia en algún sentido pues la crítica que teníamos sobre la alianza. Digamos, en algún sentido pensábamos que estabas sustrayendo la alianza al programa sectorial, ¿no? Que en la práctica al final sí lo hizo. Sí lo hizo, ¿no? Sí ¿no? Lo desplazó, ¿no? ¿no? Pero ahí el argumento es, o sea, se vale hacer alianzas dentro de la ley, hay resquicios para hacer eso. El problema era que la conformación de la agenda de la alianza no era tan amplia y no había hecho o había sido elaborada de la misma manera que un programa sectorial, porque un programa sectorial se supone que está puesto a discusión pública, se supone que tiene, y tú lo ves en el programa sectorial, por ejemplo, nombran a los organismos sectorizados que van a implementar las políticas, ¿no? El programa sectorial, aun cuando el programa sectorial del antiguo gobierno fue pésimo, porque ni diagnóstico tenía, ¿no? Pero bueno, es mejor que la alianza, claro, ¿no? Te digo, están estos organismos, se habla de temas que no se habla en la alianza, ¿no? Formación inicial, por ejemplo, no estaba, y curiosamente la alianza viene a abrir, cuando empiezas a evaluar, y empiezas a ver de dónde vienen los profesores que estoy evaluando, empieza a abrir el tema hacia la formación inicial. ¿Cómo estamos formando la gente en las universidades pedagógicas nacionales? ¿Cómo estamos formando las normales? ¿Cómo lo estamos formando en las normales privadas? Que esa es una cosa que si tú me dijeras, ¿qué interesante reveló la alianza? Pues información que no teníamos antes, por ejemplo, esto de cómo salen los profesores de las universidades, de las normales privadas, ¿no? Son los que peor salen en el examen y ahí no hay regulación alguna. Bien, ahora pasamos, digamos, vamos a ir un poquito rápido por el tiempo, pero pasamos de la alianza, digamos, al concurso de oposición de ingreso al servicio, ¿no? Cuando se instrumenta lo del concurso de oposición, ¿entran más actores en juego? ¿Hay una diferencia, digamos, en términos de los actores que estaban participando en la alianza a la parte del concurso? Sí, es muy interesante porque el diseño de la alianza pues, es popular. Cuando se lanza, pues hay resistencias incluso de los gobiernos de los estados que dicen, pues, aquí no somos operadores, ¿no? Si no nos toman en cuenta no vamos a entrar en esto. Hay una resistencia inmediata de algunos gobiernos,
Pero fíjate qué interesante, porque después quieren, la SEP y el CENTE quieren incluir a los gobiernos de los estados, pues ahora sí en el diseño para que no haya ningún problema. Esa es nuestra interpretación. Ujú. Y lo que pasa ahí es, a nuestro juicio, algo negativo en términos de la creencia central de la política, que era el mérito. Si tú propones que con el mérito deben entrar los profesores, pues entonces asumes que puede entrar cualquier persona que tenga el mérito. Claro. No cualquier persona Y que esa es tenga la el mérito primera, y además que venga de esta escuela y además que se haga este examen y que además nada más sean estos, y que nada más sean sean los de estos. las normales y no los de la pedagógica, que no sean las universidades estatales. Esas son las primeras discusiones. ¿no? Entonces cuando Ahí ya estás viendo todo cómo corre este asunto de actores, implementación, Exacto. coaliciones, ¿no? Cuando el gobierno federal dice, vénganse los estados a ser incluidos y ahora ustedes díganos o diseñen sus bases para ingresar al concurso, cada estado. Entonces cada estado, de acuerdo a las presiones políticas, a las creencias, a lo que sea, puso requisitos distintos. Si pones de requisitos distintos con un examen nacional, rompes el mérito. ¿Por qué? Pues porque Morelos, por ejemplo, ponía todos los maestros que no tengan antecedentes penales. Eso inmediatamente excluía a los profesores disidentes que habían surgido en 2009 Contra la alianza. contra la alianza. En Sonora y en Baja California decía todos los maestros que se hagan examen antidoping, Ujú. ¿no? O había, por ejemplo, gentes que planteaban un examen psicométrico, por ejemplo. O de ¿No? nada más algunas escuelas. Bueno, ahí tienes la lección de, al incluirlos y ponerles a los estados a que pusieran sus bases ellos mismos, rompieron el punto del mérito y entonces pues eso iba a ser, no... Ahora, lo que se crea, pues, según, digamos, un poco para explicarle al público, quisiera que escribieras muy rápidamente cómo operaba esto del concurso de oposición de ingreso, de las instancias que participaban, los actores en todo caso que participaban. Bueno, primero eran comisiones rectoras de la alianza donde había gente del sindicato y gente de la SEP. Después se empieza a ampliar la red de políticas con este famoso órgano federal, federalista, Que empezó siendo un observatorio, ¿no? sí, que eran representantes de cada estado, 2 por cada estado, o sea, tenías 64 representantes que se ponían de acuerdo para el diseño del examen, para la calificación, todo esto, que se reunían periódicamente. Después había organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que tenían que hacer, no solamente del concurso, tenían que hacer un seguimiento de la alianza, de cómo iba avanzando. Que está en el texto. Pregúntame dónde están los informes. No están. No hay informes. No hay informes de avance. Y era Transparencia Mexicana el que los tenía que hacer. Entonces, ahí te das cuenta que no solamente los actores gubernamentales fallan, ¿no? Pues también También los de la sociedad civil. fallan, ¿no? ¿Dónde están los reportes? O al menos, bueno, si era muy complejo, pues salir públicamente y decir, No hubo condiciones. no hubo condiciones, la esto es metodología un adecuada. chanchullo, yo no voy a meterme en eso, no sé, una cuestión de transparencia, pero no la hubo. Entonces, en todas las comisiones estaba este órgano federal y cómo entran los estados entran en el órgano federal, ¿no? Sí, Y luego después se despliegan ya las convocatorias por cada entidad federativa. por cada entidad federativa, y después eso es como están articulados. Y luego fíjate lo más interesante, primer concurso, 2008, 2009, bueno, pues ya se concursaron las plazas. ¿Cuántos las asignan? Sonia del Valle ha hecho un trabajo impecable en dar seguimiento a la alianza y algunas cuestiones, y revela ella que las plazas que se concursaban no se asignaban, ¿no? ¿No es un problema de implementación? Pues sí, es un problema de implementación. Y ahora, eso fue en 2008 que Sonia saca ese reportaje muy interesante en donde Baja California Sur no había asignado una plaza de las que concursaban. Entonces corrió el programa, corrió el examen, corrieron los concursos. Algo muy interesante que habla del proceso de implementación es que más estados iban incorporándose al examen, o sea, como que eso iba funcionando bien, un número de sustentantes cada vez mayor,
iba tomando el Sí, hay examen. una diferencia del primero al segundo, ¿no? Casi del crecimiento del 60%. No lo recuerdo, no tengo, están los datos aquí. Están los datos en el libro, ¿no? Pero recientemente, una colega, Gabriela Olmos y yo, nos abocamos a revisar las bases de datos de la SEP, a ver cómo se estaban asignando las plazas y qué había pasado. Entonces creo que hay 3 cosas muy interesantes. La primera es, ha caído el número de sustentantes. O sea, ya los maestros pareciera que no se están interesando tanto por el examen, o la demanda ya se equilibró con la oferta. No sabemos qué está pasando, pero sí hay una caída y hay que analizar por qué. Segundo, Baja California Sur, por ejemplo, no entregó ninguna plaza en 2008 y ahora en 2011, 2012 tampoco. Se sigue la misma política. Bueno, y damos una pequeñita pausa, Pedro, para poder Sí, claro. después continuar la conversación. Sí, claro. Vamos a la pausa. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Bien, continuamos, Pedro. Nos decías. Sí, en este análisis que Gabriela Olmos y yo hicimos del conteo de las bases de datos del concurso, hay varias observaciones que es importante destacar. Una es esa, que estaban bajando el número de sustentantes. Otra es que hay 3 patrones de asignación de plazas. Los que no asignan ni una plaza, los que más o menos van asignando 60, 70% de las plazas, lo cual habla de un índice efectivo, y los que asignan más plazas de las que concursan. ¿Por qué? ¿A través de qué mecanismos? ¿No? Entonces, bueno, ese es otro de los hallazgos. Y lo tercero que Gaby encontró, que estuvimos discutiendo, es que muchas veces no se respetan los órdenes de prelación. Es decir, tienes 3 plazas, el 1, 2 y 3, pero de repente al número 15 le asignan la plaza 1. Expliquen. Y sin por qué. criterios. Sí, no, pues sí. Entonces dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, pareciera que realmente está siendo muy complicado. Sin embargo, hay una cosa positiva, fíjate, del esfuerzo de hacer un concurso como esto, de que se ponga la información a disposición, que está abiertamente, nada más que sí hay que echarte un clavado de 3 semanas para ordenar toda la información. Y que es una cosa que también Gabriel y yo identificamos, es que a través de esa información tú te puedes ir dando cuenta de en qué áreas de especialización faltan plazas y en qué áreas sobran plazas, ¿no?
hay áreas muy específicas en donde se concursan Por muchas ejemplo, plazas. No recuerdo ahorita, pero por ejemplo, interculturalidad, indígena, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ha habido un debate de si sobran o faltan maestros. se parecería más marginal. Sí, sí, pero tienes una información que la puedes utilizar muy bien para planear cómo ir llenando tus plantillas de profesores, Claro. ¿no? Y eso me parece que es algo que yo creo que la O que Secretaría... los estados no lo están utilizando, No, o no le no lo están sé. sacando sus beneficios secundarios al examen. No lo sé, no lo sé. Eso es lo que nosotros observamos, ¿no? No hemos platicado con algún secretario de Educación de los estados. Ellos lo deben saber, ¿no? De dónde faltan plazas, dónde no. Pero eso es una cosa muy interesante que se ha revelado, que esa información, que te digo, la alianza generó información que no teníamos antes y que me parece que pues hay que aprovecharla, como esto que te decía de las normales privadas, que salen muy mal. La mayoría de las personas, de los sustentantes de esas universidades privadas, que son más que las públicas, salen muy mal y que no hay regulación, ¿no? La formación inicial, ¿no? Ok. Entonces, a partir de este texto vamos a empezar ahora a discutir algunas cuestiones que tienen que ver y que están puestas en el plano hoy de la llamada reforma educativa. Por ejemplo, hay un debate, Pedro, que tiene que ver si para la evaluación de los maestros solamente tendríamos que atender, por ejemplo, a un examen estandarizado. Y está junto con esto el asunto de los plazos, ¿no? Si, por ejemplo, un maestro que va saliendo de la normal o de la pedagógica o de cualquier otra institución de educación superior que entrara al concurso, ¿no? Entras y, digamos, a los 3 años uno tiene que volver a aplicar un examen o una evaluación, digamos, distinta. Entonces, está el asunto del examen estandarizado. Sí, no. ¿Cuál sería tu opinión? No, bueno, aquí precisamente, y ese es otro de los puntos, porque el enfoque de Sabatier nos parece relevante, Sabatier le da mucha importancia al conocimiento técnico científico para tratar de iluminar los problemas que actualmente tenemos, porque si los problemas son muy complejos y los necesitamos resolver a partir del conocimiento que se ha generado, precisamente como para ir avanzando del parte de las creencias a otro tipo de referentes. A otro tipo de razones. Sí, no, las ideas y de las creencias, ¿no? Dirías Ortega y Gasset. Entonces, esto de la medición del mérito, esto de cómo se hace un examen para capturar el mérito de un profesor que es bueno, creo que es una cuestión netamente técnica, netamente especializada. En México se puede hacer, porque hay expertos que lo pueden hacer. Hay propuestas muy serias de cómo hacer esos ejercicios. El estudio de mejorar las escuelas de la OSD de 2010, que por favor maestros no se vayan con la finta de que es la OSD y que es un organismo del imperialismo yanqui, quizás sí lo sea, pero ese estudio estuvo conducido por Silvestre Mielkes y algunos otros personajes muy renombrados. Entonces es un estudio para México de cómo hacer una forma de evaluación integral de los profesores, con observaciones, con un examen, precisamente para capturar de la manera mejor y objetivamente posible quién es un buen maestro y cómo puede un buen maestro permanecer ahí. No se está diciendo que se van a correr a los maestros. La propuesta, si mal no recuerdo, dice, bueno, vamos a irlos probando, si un maestro no está capacitado, bueno, lo retiramos del servicio docente, lo volvemos a preparar, y así hasta que, bueno, de plano si vemos que no, el maestro no es capaz de dar una clase a través de métodos objetivos, técnicamente confiables, pues entonces sí que se busque otra cuestión a la cual dedicarse. Yo creo que este debate puede sonar muy feo, puede sonar neoliberal, puede sonar privatizador, puede sonar en contra de los maestros, pero yo creo que México y los niños y la niñez sí se merecen tener profesores altamente calificados. Y yo, al menos como sociedad, como padre de familia, yo sí estoy muchísimo más orientado a pensar que una sociedad necesita tener profesores altamente calificados porque es la niñez.
Los niños nadie los protege, a los maestros los protege el sindicato, o los protegen otro tipo de grupos. Son adultos, son responsables de lo que hacen. Un niño en una escuela apartada que llega, ¿no? ¿Quién defiende sus derechos? Y si llega un profesor que no es altamente calificado para cultivar la inteligencia, para enseñarle a pensar de otra manera, para ver el mundo de una manera más amplia, pues sí tenemos un problema social. Entonces, digamos, tú le estarías apostando a instrumentos técnicamente calificados Sí, para e hacer la integrales. evaluación de los docentes. Y, a ver, cuando dices integrales, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, que no sea solamente un examen. Un examen estandarizado. ¿No? Lo que propone la OECD, ¿no? Que es una propuesta ya pensada. Creo que, bueno, habrá que pilotearse, habrá que medirse, habrá que calibrarse, ¿no? Pero ahí es donde está una responsabilidad de los académicos, de los expertos en psicometría, en medición de evaluación docente, pues para hacer este tipo de ejercicio. En observaciones, por ejemplo, de la propia práctica docente por gente externa o por gente del propio sistema que pudiera llevar un seguimiento muy intentando ser lo más objetivo posible, independientemente de las valoraciones y las creencias que se pudieran plantear, ¿no? Sí, tienes que ampliar la base de información, no puede ser un examen solamente, tiene que ser una observación basada en observación, pero eso lleva un problema, es caro hacerlo. Es muy caro, sí, es muy pues caro. sí, o sea, 200,000 aulas, a ver, verlas a Sí, sí, sí. observar, o 200,000 escuelas con diferentes aulas, pues a ver, ve a hacer observación, luego procesas información. Pero bueno, queremos hacer las cosas bien, yo creo que sí se Hay que pueden. hacerlas bien, ¿No? claro. Sí, yo creo que sí hay capacidad para Digo, después de hacerlo. tanto dinero que se ha gastado en las evaluaciones, digo, ese mismo dinero puede ir a parar a esta parte mucho más sistemática y mucho más académica y, 2,600 mucho más millones. calificada, ¿no? Eso diría yo. Bien, el otro punto de discusión es el ingreso al sistema, ¿no? ¿Quiénes pueden entrar a ser maestros? Tú hace rato dabas una opinión inicial, pero nosotros conocemos el debate, por ejemplo, que en muchas entidades federativas decían, no, solamente las normales, ¿no? O por cuestiones de contexto, es decir, por ejemplo, se jubilaban 1,200 gentes en Oaxaca o en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y entonces decían, no, pues el concurso se abre y entonces entra la pedagógica, entra la de ciencias de la educación y entra la privada y entra, no sé, ¿cuál sería tu posición ahí? Bueno, si hablamos de mérito, pues el mérito debe ser académico y no debe haber, según la teoría del mérito, ¿no? Las barreras de procedencia institucional, género, edad, ni profesión. O sea, tú dirías, bueno, ¿qué entonces podría entrar a ser maestro todo el que quisiera, aunque no estudie en la UPN? Yo pienso que sí. Y no hay que preocuparse. Mira, la evidencia ha mostrado que la gente que estudia para maestro en los exámenes obtiene mejores calificaciones que un licenciado que va saliendo y que a lo mejor está desempleado y que quiere entrar a tener una plaza y que dice, bueno, pues si hay plazas concursando, ¿por qué yo no puedo ser maestro? Y no es tan fácil. O sea, la formación docente, para ser docente, pues sí es una cuestión, Que tiene su peso. que tiene su peso. Y tiene su peso en el examen, por ejemplo. Claro. ¿No? En estos que han venido sucediendo durante los últimos 4 o 5 años, ¿no? Claro, entonces, que no se vea como amenaza, ¿no? Por parte de los maestros egresados de la UPN o de las normales, que cualquiera puede entrar. Ellos tienen la capacidad porque se preparan para profesores y es un examen para dar clase. Okay. ¿No? Y hubo varias discusiones que, bueno, tienen que ver con el propio texto, pero que me imagino que yo hoy con el debate de la reforma, pues van a estar más en la mira. Por ejemplo, había también el asunto, si el examen estandarizado, era criterial o normativo, ¿no? Y tenía que ver básicamente sostener este asunto de lo normativo, porque decían que había muchas diferencias en términos de los resultados entre una entidad y otra, ¿no? Entre X y Z, por ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿ahí qué opinarías en relación a...? Mira, no soy experto en evaluación docente, ¿no? Y hay problemas inherentes a esto que estás comentando.
De hecho, en el sexenio pasado tuvieron que bajar el rango de puntaje en los exámenes. Y entonces varias organizaciones como Mexicanos Primero decían, bueno, no, ahora las plazas ya no se heredan ni se venden, ahora se regalan por bajar. por haber bajado el puntaje. ¿Por qué lo bajaron? Y la respuesta era, porque si no lo bajamos no vamos a tener maestros. Fíjate qué complicada es hacer una política entre un mérito, meter maestros buenos, la demanda si alcanza a cubrir la oferta, qué hacemos con zonas empobrecidas. Pasaba con las escuelas indígenas, donde debería haber maestros muchísimo más capacitados porque son pues las personas que han recibido desafortunadamente las condiciones de estudio peores y más marginadas, entonces ahora que hay que compensar dándoles buenos maestros y todo, y ahí fue donde bajaron. Entonces es un problema muy complejo, que ahí es cuando ves que ya no es todo es técnico, ya no es criterial, normativo, un superinstrumento político en todo caso. Es más organizacional y de planeación. ¿Cómo haces para unir la demanda con la oferta con un eje de equidad? Es decir, a los más jóvenes que tienen mayores desventajas deben irse los mejores recursos, deben irse los mejores maestros, ¿no? ¿Cómo le haces, no, con instrumentos de política para hacer este tipo de cosas? Si es que queremos que las cosas cambien, ¿no? O si queremos seguir perpetuando las desigualdades, pues sigamos funcionando como actualmente lo hacemos, ¿no? Bien, ahora, entrando un poco, yo sé que a veces no nos gusta mucho especular, te voy a hacer una pregunta más bien en un escenario posible, porque bueno, ustedes ya tienen el trabajo de implementación de políticas educativas a partir de un análisis muy serio de la Alianza por la Calidad de la Educación. Uno estaría pensando que la reforma educativa es parte del Pacto por México, ¿no? Y ahí están otros actores cualitativamente, digamos, a lo mejor no muy diferentes, pero sí hay una diferencia, ¿no? Sobre eso, ¿podrías marcar alguna reflexión? Porque, digamos, acá ustedes ya revisaron los actores que participaron en la Alianza por la Calidad de la Educación en el sexenio pasado. Pues tu pregunta es muy buena, porque no lo había visto así, ¿no? Decir, bueno, es una continuidad de pactos, es decir, para poder hacer acciones, pues siempre hay que hacer pactos, y el Pacto por México parece ser otra vez Sí, ¿no? una reedición de pactos, ¿no? Sí, pero yo creo que, fíjate que qué bueno que la planteas, porque habrá que pensarlo, lo tenemos Dulce y yo que pensar y discutir, en el sentido de, si es un pacto, o más bien, el pacto surge de las tres fuerzas políticas principales, ¿no? Lo cual no es poca cosa, o sea, porque, bueno, hay representantes políticos ahí de la gran mayoría de los mexicanos, aun cuando sean, bueno, pues, los líderes de los partidos. Segundo, del pacto se derivaron otro tipo de cuestiones, no fue un pacto exclusivo de educación, fue un pacto que abría más amplio, muchas aristas en muchos frentes, ¿no? Y una de las cosas que hizo la reforma, ¿no?, educativa fue que sí, fue una forma distinta de hacer política a lo que nos tenía acostumbrados el gobierno pasado, en el cual dice, bueno, aquí está la reforma y ahora es constitucional, y entonces vamos a darle vuelta en los estados para que esto pues tenga un sustento. Eso es muy interesante, porque uno de los argumentos que tenemos aquí en el libro es que la alianza en algún momento necesitaba un respaldo legal, jurídico, ¿no? Precisamente para que no hubiera vaivenes, ¿no?, o que no estuviera sujeto a la voluntad del presidente y de la maestra. Y pareciera que esta reforma aprende de esa lección. de esa lección, ¿no? ¿No? Hay que reforzarlo con la ley. Sí, yo creo que es una cuestión adecuada lo que se hizo, pero nada más que no hay que olvidar una cosa. O sea, la ley le puede dar estabilidad al servicio docente a lo largo del tiempo. Pero en un libro, Pablo Latapizarre, nos dice claramente que aunque haya estabilidad a partir de cierto marco jurídico que sustente políticas, eso no implica efectividad. La efectividad de las políticas, es decir, que funcionen para lo que deben hacer, pasa por otro entramado, que no es la ley, ¿no?
Pasa por otros actores. Pasa por otros actores, pasa por otros niveles de gobierno, pasa por otros esfuerzos sociales y colectivos que no pueden desprenderse necesariamente de la ley, ¿no? Ahora, el gran reto, quizás sí pensando a futuro de qué va a pasar con la reforma, si puede ser efectiva, ya lo han dicho colegas como María de Ibarrola y como incluso Romero Hicks, decir, bueno, pues ahora le vamos a cambiar ahora toda la reglamentación secundaria que se desprende de la reforma. O sea, pareciera ser que hay el escenario de incorporar dispositivos, ¿no?, que ayuden a una implementación de esta política. Digo, para pensar en los temas de la reforma, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un cambio del INE, ¿no? Hay el sentido de dar un sistema profesional docente. Hay esta idea de meter quizás el examen también para los niveles de los directivos y los supervisores, ¿no?, que sería un avance sustantivo, ¿no? Está también esta otra idea de la gestión y la autonomía de las escuelas, ¿no?, que le están apostando a lo mejor a esta otra parte de la operación, o una concepción distinta, por ejemplo, de escuelas de tiempo completo, Sí. ¿no? Sí. Entonces, porque de repente yo cuando leí el texto y luego después veía la reforma, a pesar de que no, es que es normativa y que es administrativa, y que tú lo empiezas a pensar en relación al concepto de implementación. Entonces, sí, la reflexión de uno era ver cómo van a hacer que la reforma educativa efectivamente tenga ciertos impactos en el terreno de lo real. Sí, ¿no? De la Y escuela. empiezan a tocar efectivamente algunas aristas que todavía no sabemos cómo las van a tocar, ¿no? Pero que hay esa intencionalidad, a lo mejor para buscar esa efectividad o resultados en lo que se plantea más en la perspectiva normativo-legal, ¿no? Sí, fíjate, una dimensión que toca la escuela a partir de una reforma, que es una cuestión que yo hasta lo que he visto parece que no se ha pensado lo suficiente, ¿eh?, es la persuasión y la comunicación de la reforma. Las líneas de comunicación que tienen las escuelas, supervisores, líderes sindicales, es poderosísima y muy efectiva. Tanto que me decía un colega de Puebla, investigador, que le han hablado, padres de familia, y le han preguntado si es verdad que ahora con la reforma le va a tener que comprar los libros de texto a sus hijos. O sea, el sindicato y todos los actores que estén en contra están mandando mensajes hacia abajo que son poderosísimos como presión política para echar abajo una reforma. Y por el otro lado tienes a la SEP en spots, en televisión, ¿no?, diciendo no se privatiza, un mensaje muy elocuente del secretario de Educación, el del presidente, ¿no? Y dices, mira qué interesante, 2 lecciones. La televisión no sirve muchas veces para todo, porque no puede estar comunicando lo que están comunicando las bases. Directamente los directores o los profesores, ¿no? Y la comunicación es parte de los análisis de la implementación que te dicen, ahí hay una dimensión que controlar, porque si no, pues puede esto no avanzar. Esa dimensión de comunicación es una cuestión que está en la base, que es muy compleja, muy compleja, digo, porque imagínate un sistema educativo tan grande, tan amplio, tan complejo, con líderes sindicales, con representaciones, con liderazgos muy establecidos, que si te dice el líder sindical, esto le va a pasar a usted con la reforma y quéjese y a ver, deme su firma, ¿no? ¿Qué hace la SEP ahí? Entonces, la reforma está enfrentando, yo creo, o está abriendo, desde el punto de vista analítico, varios frentes muy interesantes, y uno de esos es la persuasión política que tienen los actuales gobiernos para empujar sus políticas, lo cual es algo que en el pasado pues no funcionaba o no era importante, pues porque decían, pues esta es la voz del rey Y se acabó. y se acabó. Bien. Ahora no. Y para ir concluyendo, Pedro, nos queda escasos 2 minutitos. De manera muy resumida, ¿cuáles son, digamos, algunas de las de la reflexión más importante que derivas del texto vinculado con el tema que estamos tratando de la reforma educativa? Muy sintéticamente. Bueno, lo primero es que hay creencias profundas de política que son compartidas por actores distintos.
Y esto me parece importante destacarlo porque creo que es algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo, que un disidente tenga la misma creencia que un representante de una organización proempresarial sobre el mérito, sobre cómo cambiar la educación, nos pareció algo muy relevante. Pero hay otra pregunta que nos hicimos, bueno, ¿y por qué estos están tan separados? Y de hecho les hicimos una pregunta explícita, ¿sí? Y fueron las creencias mismas los que los separan. ¿No? Es decir, pues no, porque ellos piensan, ellos son neoliberales, ¿no? Ellos piensan de esta manera y nosotros pensamos de esta manera. Pero ustedes luchan por la transparencia sindical, ustedes luchan porque se eleve la calidad y están pensando en instrumentos muy parecidos. Pues bueno, ahí está. No están, pues no están haciendo coalición. El enfoque de Sabatier es un enfoque explicativo, no es un enfoque normativo. Pero nosotros, ante los problemas que tenemos, y yo sobre todo, más que Dulce, he pensado este punto de manera normativa. Sí, es decir, si nos agrupamos ciertos actores que pensamos lo mismo, ¿podemos desarrollar mejor las políticas o no? ¿O no? ¿No? Y es una pregunta pues, que tendrá que ser empíricamente contestada, pero es una pregunta que no es el del enfoque de Sabatier, porque te digo, es más explicativo, poderosamente explicativo, más que normativo, decir esto es lo que tienes que hacer. Pero yo creo que sí puede servirnos de lección, como para intercambiar puntos de vista y decir, bueno, a lo mejor a medida que se ha desmembrado el poder, que se ha cambiado, que se ha dispersado el poder, pues los enfoques de redes de políticas para hacer política, pues quizá está tomando más relevancia, ¿no? Y quizá eso pueda servir a la gente que toma la decisión para pensar mejor. Para pensar mejor las cosas y tomar, sobre todo, mejores decisiones. Oye, pues Pedro, muchísimo gusto encantado. que estés acá con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su presencia en este espacio universitario y espero que nos sigan viendo todos los martes a la 1 de la tarde, independientemente de que todos estos videos vamos a estar subiendo al piso azul de la página de la UPN y en otros espacios de las unidades UPN en toda la República. Muchas gracias y gracias por estar con nosotros de nueva cuenta.